Bueno, pues bienvenidos. Muchas gracias por asistir a esta segunda mesa de esta jornada, en la que el asunto sobre el que vamos a debatir es cómo hacer visible la cooperación iberoamericana, ¿no? Está muy bien el lema con el que se ha convocado, esto de es el secreto mejor guardado, porque en el fondo lo que afrontamos es el reto, ¿no?, de comunicar la cooperación de una manera más efectiva, mejor y en realidad acorde a su impacto real. Les voy a presentar a los 4 invitados que nos acompañan y a partir de ahí les haré alguna pregunta inicial a cada uno de ellos para a partir de este momento luego intercambiar ideas y comentarios con este asunto de fondo. Nos acompaña en primer lugar Rubén López Pulido, que es director de comunicación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Bienvenido. Está también a su lado Amalia Navarro, directora de comunicación de la Secretaría General Iberoamericana. Aquí a mi lado está Jorge Mari Rodriga, que actualmente es editorialista del diario El País. Fue corresponsal también y redactor en su sección de Internacional. Y finalmente está con nosotros Omar Cepeda, que es redactor jefe del canal iberoamericano de televisión. Si te parece, Omar, empezamos contigo. Cuéntanos en primer lugar, para quien no conozca, ¿qué es básicamente el canal iberoamericano de televisión? Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes compartiendo este panel. Para mí es un honor y un orgullo estar justamente comunicando a partir de la colaboración que se ha mantenido desde el seno de las cumbres de jefes de Estado en el marco de los 25 años. Creo que las necesidades que se han venido desarrollando a partir de estos 25 años es crear los mecanismos que acerquen a las personas de los 22 países que conforman Iberoamérica, 3 europeos, que es España, Portugal, Andorra, el Caribe, América Latina, Centroamérica y Sudamérica, y las demandas de la ciudadanía han generado que los distintos liderazgos propongan nuevos mecanismos de acercarnos. El lema del canal iberoamericano es una voz que nos une, de tal manera que con ese lema deja muy clara la estrategia y la posición de este canal que los jefes de Estado firmaron en la última cumbre hace 2 años, en 2014, en Veracruz, en México. Ahí se firmó la creación de este canal iberoamericano. En diciembre del año pasado, del 2015, iniciamos ya por primera vez transmisiones y el objetivo es crear una televisión, una gran televisión de televisiones de Estado. Y ahí está una de las palabras claves de este objetivo, que es las televisiones de Estado tengan una prioridad y un elemento fundamental en este juego de creación que sigue en desarrollo el canal iberoamericano. Por supuesto, será uno de los temas centrales de la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, en la próxima cumbre de Colombia. Comenzamos a trabajar en diciembre del 2015 con el objetivo de obtener contenidos culturales, educativos, científicos, de todos los países, de los 22 países latinoamericanos. Además, se hicieron 2 programas ya especiales para el canal iberoamericano. Uno es Iberoamérica al Día, es un noticiero que se transmite de lunes a jueves por distintas plataformas digitales y también por televisiones públicas de varios países latinoamericanos, principalmente México. Nuestro potencial auditorio son 60 millones, que es lo que las televisiones públicas de los 22 países tienen en juego como auditorios, y en México, de entrada, el canal donde se transmiten estas dos producciones tiene un alcance de 18 millones de personas. Entonces estamos entrando en un muy buen juego. Tenemos el Iberoamérica al Día, que es un contenido de noticias coyunturales, que ya platicaremos más a profundidad, y tenemos otro de una mesa de análisis que se llama 360 grados, que sale cada domingo. Son 2 producciones ya especiales para el canal iberoamericano. A grosso modo, esa es la modalidad. Volviendo al reto al asunto central, que es el reto de comunicar, creo que aunque suene quizá demasiado simple, pero no está mal recordar el
el esquema básico de emisor, mensaje o medio, receptor, porque en el fondo este reto se enmarca en ese esquema. El receptor es esos ciudadanos a los que tratamos de hacer llegar este mensaje, unos ciudadanos que han evolucionado y ya no solo acuden a los medios de comunicación tradicionales para informarse, son más autónomos. El emisor en el que entrarían nuestros dos primeros invitados, Rubén y Amalia, porque bueno, ellos son parte de esas instituciones que tratan de emitir un mensaje y tienen que superar esa brecha con la ciudadanía. Y bueno, Jorge y Omar, que estarían en medio, ¿no? En ese mensaje, en el medio. ¿Qué hace especial a tu medio, Omar? ¿En qué se distingue el trato periodístico que hace el Canal Iberoamericano sobre el tema de la cooperación frente a medios tradicionales? Una de las ventajas es que somos televisoras públicas. Al ser televisoras públicas, muchas veces no necesariamente nos dirigimos por el rating, nos dirigimos por los contenidos. También eso puede generar un poco de exclusión de ciertos sectores de la sociedad. Pero también ahí está nuestro gran reto, que es entender lo que están demandando las nuevas audiencias para generar esos contenidos. Pero las televisoras públicas tienen un elemento que nos permiten tocar temas a profundidad, de temas culturales, temas educativos, temas sociales desde distintas trincheras, sin basarnos estrictamente en qué es lo que más vendemos y en qué es lo que más nos deja dividendos en ese sentido. Por supuesto que tenemos nosotros un gran reto, que es entender lo que pasa en los 22 países desde una perspectiva política, social, económica. Es decir, el entendimiento de que no somos una televisora o televisoras públicas del gobierno, sino que somos televisoras públicas de estados, lo cual incluye todas las instituciones políticas, instituciones económicas, partidos políticos, jefes de estado, en fin, todo un esquema que nos permite profundizar mucho más en nuestros objetivos, que es justamente comunicar y acercarnos los distintos países. Entonces creo que esa es una de nuestras grandes ventajas que tenemos, que al ser públicas podemos abarcar muchas temáticas de manera más versátil, transversales, y profundizar más en la sociedad. En el tema concreto de la cooperación, desde tu experiencia, desde dentro de este canal, ¿la cooperación sur-sur exige un tratamiento especial respecto a la cooperación como entendíamos tradicionalmente de países desarrollados que, digamos, ayudan o colaboran con países en vías de desarrollo? ¿Exige un tratamiento diferente y por otro lado, vende más? ¿Es más fácil hacer llegar ese mensaje de la cooperación sur-sur al destinatario final? Desde el periodismo creo que nunca se debe dejar de quitar el dedo en el renglón del ser un informativo objetivo y también que logre generar crítica en nuestra audiencia. Eso nos va a permitir entender cuáles son los problemas reales, pero también cuáles son nuestras ventajas como región, como Iberoamérica. Somos una región con muchos países emergentes, somos una región con países que dentro del orden mundial y una cierta evolución negativa de la economía, que se están fortaleciendo. Otros países no tanto, pero es una región vigorosa y que mantiene una estrategia, creo que muy definida hacia futuro. Hemos tenido la oportunidad de, por ejemplo, estar en el estudio del ministro de Exteriores en una visita no hace mucho del presidente Horacio Cartes a México con el presidente Enrique Peña Nieto. Tuvimos en el estudio al ministro de Exteriores. Eso nos ha permitido justamente que desde el estudio del Canal Iberoamericano en México poder acercarnos desde esa trinchera que a lo mejor solamente en un modelo normal o tradicional, solamente los que están en México o en Uruguay, en este caso, podrían ver ese tipo de cuestiones. Nuestra planta laboral está conformada por personas de Argentina, por personas de Cuba, por personas de Colombia. Tenemos corresponsalías en distintos partes de Iberoamérica, lo cual nos están proporcionando de la información al día del país del cual estemos tratando los temas. También tenemos colaboradores de medios privados, incluso el país nos ha hecho algunas, nos ha dado algunos análisis respecto a temáticas principalmente de España. Entonces sí hemos logrado también democratizar la información y democratizar todo lo que estamos manejando rigurosamente justamente para ese estrechamiento de la cooperación y no regionalizarnos. Lo último que queremos hacer justamente es o españizarnos o mexicanizarnos o colombianizarnos, nada de eso, es regionalizarnos. Y creo que abriéndonos
nos unimos justamente. Seguimos en el campo del mensajero, del medio. Pasamos de un medio recién nacido casi, o muy nuevo como el vuestro, al País, todo un histórico, un periódico de gran influencia en España y en toda Iberoamérica. Jorge, ¿qué tiene que hacer la cooperación para abrirse hueco en un medio como el vuestro, para democratizar la información, como decía Omar? Buenas tardes, buenos días y muchas gracias por invitarme a estar aquí. Me gustaría empezar poniendo un ejemplo práctico, contestando a tu pregunta. ¿A ti la tortilla de patata debe llevar cebolla o no debe llevar cebolla? En mi caso no, pero... Bueno, ¿y el pueblo donde tú pasas los veranos está entre los 30 pueblos más bonitos de España? Para mí sí. ¿Y sabes las 7 cosas que no hay que decirles a una azafata? Ahí me pillas. Claro. Probablemente con estas preguntas he conseguido captar su atención y todavía no he pronunciado las palabras sexo y pornografía. O gatito. O gatito. Ha sido por ahí. ¿Por qué digo esto? Hasta hace unos años la información, digamos, los medios de información transmitíamos información, la generábamos y la transmitíamos, o nos era generada y nosotros la transmitíamos. Organismos de cooperación internacional, ONGs, particulares, nos servían información y nosotros, después de tratarla de determinada manera, según el medio, se la mostrábamos al público y éramos, como decía Rafa, mediadores. Desde hace muy poco, y coincidiendo con la transformación digital, digamos, esta información se podía dividir en buenas y malas noticias. Es decir, una mala noticia siempre ha sido más noticia que una buena. El paso del huracán Matthew por Haití, 300 muertos, es más noticia que el paso del huracán Matthew por Miami, que creo que no ha habido ninguno. Pero esa era la competencia. De pronto ha entrado un nuevo actor, que no son noticias, son cosas. Ha entrado la tortilla con cebolla y sin cebolla. Naturalmente, todos los que estamos en esta sala y cualquier persona que ustedes les pregunten, somos gente seria que no leemos esas cosas, leemos las cosas importantes. Pero ¿saben qué sucede? Que este aparato que nosotros nos hemos dado voluntariamente y hemos metido en nuestros bolsillos, dice todo lo contrario. Dice que cuando nadie nos mira, como ya sabemos, digamos, las malas y las buenas noticias, pues echamos un vistazo, porque tampoco hacemos daño a nadie, para ver cómo preferimos la tortilla. O las 10 cosas que nunca le dirías a tu novia. Yo hace años que dejé de tener novia. Y hay veces que la mujer que dejó de ser mi novia me dice: ¿se puede saber qué estás mirando a estas horas en el móvil? Yo estoy mirando las 10 cosas que nunca dirías a tu novia. Y yo respondo automáticamente: el huracán en Haití. Es un factor distorsionador que es muy importante. Yo no estoy juzgando si esto es bueno o malo. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Y es muy importante. Y es un problema a la hora, digamos, de hacer que entre en el radar, llamar la atención de información que es importante y es buena, como es la información de cooperación. Porque la información de cooperación tiene que luchar ya contra 2 cosas: contra las malas noticias y contra las no noticias. Para unos medios que están interesados en seguir transmitiendo noticias, pero que también están interesados en transmitir otras cosas, que lo que necesitan es que la gente visite sus sitios, que necesitan tráfico. Es un panorama que puede parecer desolador si nos centramos solamente en la técnica. Tal vez la tecnificación de la comunicación está llevando a situaciones absurdas como el de la tortilla, Italia, que se producen diariamente. Y se está olvidando lo importante de esto. ¿Cuál es el objetivo de la cooperación? El factor humano. ¿Y por qué no aplicamos el factor humano a la comunicación también? A la comunicación, digamos, a la relación con los medios. Yo esto lo veo, lo comentaba antes, se lo comentaba a Rafa, ahí fuera. Estamos observando una cosa en las redacciones. Yo también doy clase en la universidad y lo observo en mis alumnos, que es que la gente joven es muy hábil técnicamente a la hora de estar en todas partes, localizar a todo el mundo. Tú pides que te localicen a alguien al que tú normalmente no sabías ni cómo llegar y ellos enseguida te dan su dirección de email, te dicen dónde trabaja y de qué equipo es. Pero se niegan a llamarles por teléfono.
les da miedo comunicarse por teléfono. Nosotros hemos observado que en el periódico recibimos poquísimas visitas, a alto nivel las de siempre, pero digamos, cuando uno va bajando y está con los redactores que realmente llevan este tipo de informaciones, hay muy poca gente que te llame ya por teléfono, porque considera que es más útil mandarte un mail, es más útil, y yo creo que es un error, porque cuando uno le pone cara a su interlocutor, todo cambia, cara de verdad. Luego se le puede mandar emails, WhatsApps y Snapchat, pero en esta época hipertecnificada, la comunicación personal sigue siendo importante. Es más, es una ventaja competitiva respecto al resto. Y diría una cosa, y cuando esa comunicación personal trata de la vida de personas, como es la ayuda a la cooperación, es todavía más efectiva. Porque al final el periodista, que somos personas, iba a decir normales, pero no mucho, pero somos tipos que tienen que resolver muy deprisa muchas cosas y con lo cual tendemos a la simplificación, también nos gusta sentirnos bien con lo que hacemos. También nos gusta sentirnos bien. Y la cooperación tiene la ventaja que es una información que siempre es positiva, aunque denuncie situaciones negativas, porque la cooperación está haciendo algo para solucionarlas. No es una, digamos, la información de cooperación no es una información en origen, es decir, desde las mismas agencias de cooperación que diga esto es un desastre, esto no hay que... Al contrario, son gente que mientras nosotros estamos aquí, hay gente que está dedicando su vida a mejorar la vida de los demás. Y eso es un valor que hay que funcionar con él y que a los mismos periodistas nos ayuda muchísimo, porque al final lo que queremos, como todos, es reconocimiento y sentirnos bien con lo que hacemos. Y en ese sentido, yo creo que la información de cooperación debe explotar eso. Si trata de competir en igualdad de condiciones con las 10 cosas que no le dirías a tu novia, está perdida. O los vídeos de gatitos. O los gatitos. O sea, como primera idea a la respuesta de cómo hacer que la cooperación entre en el radar de los grandes medios, poner cara, ¿no? Ha sacado otro par de ideas, el de la dictadura del clic y lo de buenas y malas noticias, o si las buenas noticias no son noticias, sobre el que me gustaría volver más adelante, pero vamos a incorporar más voces. Amalia Navarro, como os decía, directora de comunicación de la SEGIP, de la Secretaría General Iberoamericana. Si todo esto que estamos ya poniendo sobre la mesa nos parece complicado, esto de poner en el radar la cooperación, en el caso de las cumbres iberoamericanas, que tienen ya 25 años de historia, pues puede sonar todavía más complicado, porque se añade el factor de que ya no hay novedad, o si la hay es difícil de vender. ¿Cómo se afronta desde la SEGIP el reto de renovar la comunicación y particularmente renovar la relación con los medios en este nuevo entorno? Buena pregunta. Buenos días y gracias por acompañarnos. Yo creo que desde la perspectiva mía te diría que tiene dos respuestas. Una es que yo acabo de llegar y eso creo que es una enorme ventaja porque soy capaz de entender cómo se perciben las cumbres y la cooperación iberoamericana desde fuera, que es como yo la percibía hasta hace escasamente 2 años. Y además creo que, o por lo menos ha sido mi experiencia, que la clave de la comunicación no es tanto el emisor, sino saber escuchar, es decir, entender la percepción previa que hay sobre el proyecto, ya sea de cooperación o ya sea en las cumbres, en la que tú estás implicado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que una de las herramientas básicas que tanto yo misma como el equipo tenemos es que hay una experiencia acumulada, pero también hay un conocimiento de cómo se nos percibe desde fuera y por lo tanto una idea bastante clara de por dónde tenemos que afinar el tono para que la música suene distinta. También los liderazgos en las organizaciones no son menores, ¿no? Imprimen carácter realmente. Yo tengo la suerte de trabajar con una secretaria general que cree que la comunicación es algo estratégico, que añade valor desde el inicio, que no es una nota de prensa que se manda al final de una cumbre, sino que también la organización está en ese momento de escucha y por lo tanto de apertura, de una apuesta por redes sociales, una apuesta por trabajar con los medios de mucho antes de que llegue la cumbre, que le interesa al país, que necesita el canal iberoamericano
Y no solo eso, sino con mayor ambición. ¿Cómo nos ven desde fuera, ¿no? Podemos competir con las noticias de Davos, del G20, ¿por qué no? Entonces, yo creo que es una mezcla de realismo, porque sabemos que unas cumbres iberoamericanas o la cooperación iberoamericana tienen una trayectoria detrás, ¿no? Tienen una identidad en el imaginario de la opinión pública que conocemos bien. Sabemos que queremos proyectar una cooperación iberoamericana en el momento en el que está. Yo creo que esta puesta en escena también intenta decir la comunicación va no solo por ahí, sino también va por ahí. Los rostros que tú tienes detrás son gente real, que nos han dicho cosas reales. Entonces, hay un acercamiento a la opinión pública, hay una apuesta por relaciones más a largo plazo con los medios de comunicación, cuando hay cumbre y cuando no, y también por experimentar con formatos nuevos, por acercarnos a las redes sociales, por contarle a la secretaria lo que es un youtuber y qué es lo que cuentan. Es decir, que hay una mucha mayor apertura y esperemos que en la cumbre que viene eso se plasme y se vea, pero se hará si el trabajo previo lo hemos hecho bien, es decir, si la apuesta por el bilingüismo se muestra que nos ayuda a tener más presencia en Brasil, si el trabajo previo con los medios nos ha hecho entender que necesitan para hacer el trabajo que tienen que hacer con respecto a las cumbres, y también la cooperación iberoamericana. O sea que esa mezcla estamos todavía viendo si dará resultados, pero la apuesta es muy clara por una comunicación más estratégica, que ha sido una elección de la propia Secretaría General. Ha sacado un tema interesante, Amalia, porque es verdad que la Secretaría hace mucho trabajo durante el periodo entre cumbres, y claro, es más fácil comunicar el momento de la cumbre, pero hay mucho trabajo en esos 2 años que ahora pasan entre cumbre y cumbre, en el que quizás sea más difícil transmitir. Y luego me gustaría preguntarte también, ¿te puedes encontrar con que al final hay cumbres que se recuerdan por anécdotas? Es fácil hacer memoria, pues los mariachis de aquella primera vez, el intercambio de corbatas de Fidel y Aznar, el inevitable ¿por qué no te callas? ¿Cómo se gestiona eso? ¿Aplica también aquello de que es mejor que hablen de ti, aunque sea para mal? ¿O anécdotas como estas, ponen el foco en el sitio donde queremos ponerlo, pero evita que se hable de otros temas, se eclipsan todo lo demás? Seguramente las dos cosas, ¿no? Seguramente las dos cosas. Yo creo que cuanto mayor sea lo previo, ¿no? Menos peso tendrán cuántos presidentes han venido o la anécdota, ¿no? Pero tenemos que saber convivir con la anécdota también, la tortilla de patatas, los gatitos. Es el mundo en el que estamos, ¿eh? Y habrá personas que por primera vez nos miren a lo mejor a través de eso, ¿no? O sea, es cómo gestiona uno eso, lo convierte en una oportunidad, pero trabajando para que sea lo otro lo que al final quede. Pero lo otro es una carrera de fondo, ¿no? Claro, pero, ahí está el reto, ¿no? Sí. Conseguir el que hace clic en ¿por qué no te callas? Se lea también la parte en la que se habla de todo el trabajo que ha habido a continuación. Rubén López Pulido, como os decía, director general de comunicación de la Agencia Española de Cooperación. Hablaba antes, Jorge, de esto de las buenas noticias y las malas noticias. Las buenas noticias, muchos dicen que nunca son noticias. Hablaba también del huracán Matthew, por ejemplo, un ejemplo bien reciente. Claro, yo pensaba, es mucho más fácil conseguir poner el radar los días que dura la tragedia del Matthew, y mucho más difícil ir más allá, que es un poco la parte que le tocaría a la Agencia Española de Cooperación. Es decir, es más fácil dar cabida en los medios a la tragedia en sí que a todo el trabajo de reconstrucción o de ayuda que viene a partir de ahora, ¿no? No sé cómo se puede enfocar eso desde un lugar como el vuestro, la Agencia Española de Cooperación, y en qué casos o temas crees que la prensa es más receptible, más sensible. Sí. ¿Cómo se gestiona, no? Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Yo creo que hemos tenido, afortunadamente en estos últimos años, tanto en la Secretaría General como por supuesto en la Agencia y en el Ministerio, una apuesta decidida por la comunicación estratégica. En general, la comunicación siempre ha estado infravalorada respecto a la gestión, ¿no? Y siempre hemos insistido en que la gestión debe irse acompañando de la comunicación, ¿no? Y al mismo tiempo yo también siempre refiero a aquella anécdota famosa de François Truffaut cuando le preguntaban, que estaba en París, y le preguntaban por la calle, ¿no? Y decía siempre François Truffaut que los parisinos y los franceses en general tienen dos profesiones,
que es la suya propia y crítico de cine. Bueno, pues en comunicación siempre decimos que la gente en nuestras instituciones tienen su propio trabajo y además todos saben de comunicación, ¿no? Lo cual nos lleva, por un lado, uno, a involucrarles a ellos, pero segundo, a intentar, digamos, ser punta de lanza transmitiendo los mensajes importantes de la institución, ¿no? Volviendo al inicio, como decías, existe, por supuesto, estos últimos años también una infravaloración de la comunicación pública institucional. ¿Por qué? Porque el emisor siempre es el mismo. Antes había campañas institucionales, antes era un mensaje unidireccional y ahora, como antes comentaban el resto de panelistas, el ciudadano se informa por múltiples lados y es crítico. Y además es muy crítico con la institución muchas veces, ¿no? Y entonces, dentro de esa pelea, nosotros hemos intentado hacer lo siguiente, que es ya entrado en tu pregunta, ¿no? Por un lado es que somos conscientes de que no se puede controlar el mensaje. Por otro lado, somos muy conscientes de que tenemos que monitorear al público, escuchar, como decía Amalia, y segmentar a la gente a la que nos dirigimos. Evidentemente hay una parte de mensaje que debe ser transparencia institucional, por decirlo así, que es lo que hacemos, puro y duro. Pero por otro lado también somos conscientes de que queremos salir del ámbito propio nuestro, en este caso es el ámbito de la cooperación, y llegar cuanto más allá podamos, hacer un outreach a gente que no es del sector, pero que le interesan estas historias. Al fin y al cabo, la cooperación es un mensaje global, como contó también antes Rafa, de solidaridad, digámoslo así. Son cosas que le pasan a gente, entre comillas, a veces como tú, a veces no, que le pasan en otros lugares. ¿Qué le ocurre a esa gente en otros lugares? ¿Qué problemas tienen? ¿Qué problema de salud pública? ¿Qué problema de mortalidad materno-infantil? ¿Pueden ir o no al colegio? ¿Tienen agua, saneamiento? ¿Por qué las niñas escolarizadas dejan la escolaridad a cierta edad? Porque solo hay un váter o no hay váteres y entonces las violan o no, o tienen hijos prematuros. Todo eso nos importa y nos importa también a los españoles. Nos importa a todos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que es verdad que hay una parte de mensaje que está claro que diríamos que es gente encorbatada y muy institucional, que debemos dar por otra parte porque somos instituciones públicas, y otra parte de mensaje que es entrando en lo que tú comentabas, y es intentamos tener un relato en general de la cooperación y llegar a los medios a través siempre del punto de vista del beneficiario. Es decir, nos ponemos en la piel de la persona que está allí y dejándoles que hable como esos rostros que ha puesto y que ha pintado antes ahí Amalia. Que hablen ellos mismos, que les digan por qué no han mejorado su vida o no, o por qué no lo hemos mejorado, o qué nos falta por mejorar y por qué no estamos llegando y a qué no. Eso también nos impulsa a nosotros a tener una cooperación cada vez más fuerte. Es cierto que son asuntos de interés general. Ya abro el diálogo, por supuesto, a todos los que queréis intervenir o aportar algo. Pero Rubén, según lo estás diciendo, es cierto que son asuntos de interés general, pero muchas veces, yo os pregunto a los que trabajáis en medios, cuesta mucho salirse de esa espiral de política nacional, economía, escándalo, tribunales, política nacional, economía, escándalo, tribunales, para hacer un hueco y hablar de este tipo de cosas, pero a lo mejor de si hay un servicio, hay dos, o cómo influye eso en la vida de una persona. ¿Cómo se combate esto desde dentro? Tú ahora estás haciendo editoriales, me imagino que os llegan temas, tenéis que elegir, hay que discutir, y muchas veces será difícil, ¿no?, saltar estas barreras ya instaladas. Yo creo que hay que buscar aliados dentro de los medios. Es decir, la labor muchas veces de las instituciones, no hay que dar por supuesto que lo que tienen es tan bueno y está tan bien hecho, cosa que es cierta, las dos premisas, O no. que ya el producto se vende solo. Es decir, necesitan, es poco profesional lo que voy a decir, pero es la técnica de la garrapata. Es decir, las garrapatas son unos bichos muy pequeños que cuando pasa un perro que pesa como 800 veces más que él, son capaces de engancharse y una vez que se han enganchado ya no se sueltan. Es necesario tener aliados dentro de los medios. Y el aliado no tiene por qué ser necesariamente el presidente de la compañía ni el director, que está muy bien. Pero muchas veces es una persona que verdaderamente comprende cuáles son los temas y comprende la importancia y la trascendencia y está dispuesto a dar la batalla adentro. El que los periodistas somos intermediarios es curioso porque yo durante mi etapa, digamos, al ser editorialista, en el diario El País, los editorialistas no somos informadores, ¿no? Se nos aparta la información. Pero he sido durante 18 años informador en el periódico en diferentes puestos. Y yo recibía, digamos, inputs de personas que habían trabajado durísimo en campañas y tal, y a su vez yo las tenía que vender a mi propio medio. Entonces, si yo no tengo entusiasmo al venderlo, difícilmente... O sea, si la ECI realiza, o la SEGIP realiza una campaña fantástica, o otro organismo... Me acuerdo de una anécdota que es una institución
consiguió que pusieran alumbrado en varias poblaciones de Chile. Claro, el lector del País y nosotros, una cosa es saber en teoría lo que es un sitio donde no hay luz cuando se pone el sol y otra cosa es estar allí y vivirlo todos los días. O sea, la importancia que tiene poner unas farolas. Entonces, claro, vender eso a tu propio medio, cuando efectivamente, como dices tú, estamos, que si los tribunales, que si los partidos, que si tal... Bueno, necesitas un aliado dentro. Y por eso, yo insisto, el factor humano es muy importante. El factor humano, o sea, las agencias necesitan aliados dentro de los medios. Y no son hostiles, no son hostiles. Entonces, yo creo que es una estrategia que debería explorarse y debe seguirse. Omar, no sé si en tu medio, que es un medio nuevo, hay muchos aliados de este tipo, o es de alguna manera más sencillo trasladar este tipo de sensibilidad. Creo que es fundamental las alianzas, como decía el profesor, en obtener alianzas con medios tanto públicos como privados porque enriquecen. Pero yo creo que nuestros primeros aliados para tener un manejo dinámico y efectivo de la información debe ser la sociedad. El entendimiento con la sociedad nos va a permitir, insisto, con el término democratizar la información, lo cual es muy complejo. ¿Por qué? Porque una cosa es hablar de las transiciones políticas, una cosa es hablar de lo que hizo un jefe de Estado, y otra cosa es, por ejemplo, citar casos de éxito de jóvenes, y que eso llama mucho la atención. Obviamente hay que saber buscar esos casos de éxito, por decir algo, o gente que está emprendiendo, gente que está buscando un dinamismo en la sociedad, y que eso impacta más muchas veces que en ciertas declaraciones de algún jefe de Estado. Tenemos que tener muy clara ese equilibrio entre entendiendo el emisor y el mensaje, pero también que nuestra audiencia pues es la ciudadanía, una ciudadanía que puede ser un joven, una persona adulta, un desempleado, un empresario, en fin. Cuando entendemos todo ese amasijo, sobre todo si estamos hablando de los 22 países iberoamericanos, pues es muy versátil el mensaje que podemos ir dirigiendo. Entonces esos casos son muy significativos. Nosotros de repente, sin caer en la superficialidad o en el amarillismo o en la nota roja, porque luego eso vende mucho, en lo superficial de la información, en si un artista le pasó algo cómico, y eso es lo que se posiciona en las redes sociales. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Creo que nosotros desde el papel de televisoras públicas tenemos que siempre regirnos por esa estructura de seriedad, objetividad, pero también hacer atractiva la información y las notas. Entrevistamos a la chica ganadora en el noticiero de Iberoamérica al día, la chica ganadora de Guadalajara que obtuvo el premio por elegir el nombre Campus Iberoamérica, y su historia era de éxito. Su historia era una mujer, ya lo dijo la secretaria Rebeca Grisman, era una mujer joven que tuvo una hija y que ahí en el estudio nos decía, pero ahora no puedo viajar porque tengo que estar al cuidado de mi hija. Entonces de repente dices, vaya iniciativa, una chica que de repente ve el mensaje vía Twitter o Facebook del mensaje de la convocatoria, estos 70,000 me parece que dijo que mandaron propuestas, y ella se tomó el tiempo a pesar de que no pudo hacer el viaje para estudios y dijo, hubo un chip que dijo, la motivó, la cautivó y propuso ese nombre, fue el ganador. Entonces esos casos de repente son los que a la gente les puede llegar a interesar, y ahí es donde podemos equilibrar entre las distintas circunstancias. Amalia, ¿querías decir algo? Sí, yo quería, cómo no darle la razón al compañero del País, pero aún más, y lo digo con un ejemplo. Yo creo que la única forma de trabajar con los medios de comunicación es a largo plazo y con esas, no digo complicidades, pero ese conocimiento mutuo. Y quiero separar lo que es el objetivo de un relato común, es decir, el objetivo de la Secretaría Iberoamericana es que se hable, se entienda mejor la cooperación iberoamericana y las cumbres, no necesariamente la SEGIP. Entonces yo creo que cuando separamos e intentamos tener esa relación estrecha con los emisores, personalizada, no es lo mismo lo que le va a interesar al país que lo que le va a interesar al Guardian, que las dinámicas internas del canal iberoamericano. Y solo conociendo que al canal iberoamericano le interesan las historias humanas, nos permite hacer lo que tú acabas de decir, ¿no? Y es esa construcción de un relato en torno a la cooperación iberoamericana y las cumbres entre todos
y sabiendo lo que cada uno necesita, ¿no? Que yo creo que tiene resultados a largo plazo. Y no hablo del titular, ¿no? De que, sino esa construcción de un relato más a fondo solo pasa por entender muy bien lo que al país le interesa, que no es lo mismo que le interesa a cualquier otro medio, ¿no? O sea, que no hay otro camino, no hay, creo yo, otra forma de hacerlo. Claro, dos aportes, ¿no? El primero es que nosotros hemos pasado de ser una institución, ¿vale?, al cual le hacen el lobby, a hacer nosotros lobby a los medios. Esto es muy importante decirlo, porque parece mentira, pero es así, que es la complicidad de la que él hablaba, ¿no? Explícanos esto. Pues significa que antes éramos una institución que enviaba un mensaje unidireccional, como decía antes, y oye, y que todo el mundo lo pillara. Y ahora es como, no, mira, es que yo soy el que hago el lobby a los periodistas, porque si no, no consigo colar las historias de cooperación que me interesan. Porque hay, como decía Amalia, es que hay dos niveles, quiero decir. Es que por un lado, el entramado institucional está claro, somos gente encorbatada. Pero por otro, entre comillas, se lo voy ella, y se lo voy en este momento, tú me entiendes, ¿no? Es decir, hay un entramado institucional, ¿no? Pero mucha gente a la cual nosotros necesitamos, inclusive por mandato propio, porque nosotros en la cooperación española tenemos el mandato conjunto de construir una ciudadanía global comprometida con el desarrollo. Es decir, que no solo es que yo comunique las políticas públicas de cooperación para que la gente lo entienda o lo sepa, sino que debo arrancar de cada uno el compromiso de, digamos, de meterse en esta agenda global que son los ODS y de la cual el espacio iberoamericano es perfecto por su horizontalidad, multisectorialidad. Es el ejemplo más acabado, cooperación subtriangular, de lo que podían ser los ODS, que mucha gente a lo mejor que nos escucha no sabe lo que son, pero que es la Agenda de Desarrollo de Naciones Unidas y que en parte es nuestra culpa que no lo sepan, digámoslo así, ¿no? Con lo cual, dividir también el mensaje. Hay un entramado institucional y por otro son las historias que tenemos que conseguir colocar en los medios y que son historias humanas, que le llegan a cualquiera. Hablando al hilo de colocar historias en los medios, ¿qué os parece un fenómeno que está pasando en casi todos los medios tradicionales, también en los nuevos, que hay como suele haber como una especie de nicho, una sección dedicada a este tipo de asuntos? Ocurre, podemos pensar en Televisión Española, hay informativos muy concretos en los que tienen cada día temas que no abren los grandes informativos, en El País también, en la radio también hay programas específicos. Entonces, muchas veces cuando tratas de colocar esos mensajes de cooperación, el sitio que encuentras es en estas pequeñas secciones, que está bien, yo no digo, y tienen muchísima calidad muchos de ellos. Pero ¿os parece que hay que conformarse con eso o hay que aspirar a algo más? Porque me planteo si está justificada la existencia, pues son asuntos de interés general, deberían entrar en la primera del país, en la apertura de Hoy por Hoy en la radio o en cualquier medio. Y sin embargo, a veces me parece que tienen los grandes medios una forma de tranquilizar su conciencia, ¿no?, con estos pequeños nichos. Es decir, este tema que me vende la gente de la SEGIP o de cooperación de la agencia, lo coloco aquí, no apuesto por ellos de verdad, pero nadie me puede echar en cara que no tengo sensibilidad para estos asuntos. ¿Hay que conformarse con eso? ¿Es una manera de abrir una cuña? Yo creo que todos los grandes medios entran siempre con un gran incidente humanitario y todos lo vivimos, pero tenemos que luchar por conseguir que estas historias de cooperación entren en el día a día. Es que yo creo que hoy en día sucesos o sociedad es que es cooperación en el planeta, si tú me entiendes. Esta es la impresión que tenemos nosotros. Es decir, ha quedado esa sección que era sociedad, que era, ¿no?, sus cosas que le pasan a la gente también, etcétera. Hoy cualquiera puede identificarse con esas historias, ¿no? ¿Ibas a María decir algo? Yo solamente decir que conformarse no, pero aprovecharlo sí, y también luchar por lo otro. Yo creo que uno tiene que entender el momento que uno puede ofrecerle algo a Hoy por Hoy de la cadena SER y te lo tengan que comprar porque genera noticia, importa, va con el programa, es el momento adecuado, ¿no? Y no tampoco plantear exigencias de vengo a hablar de mi libro cuando no toca, ¿no? Entonces los espacios de cooperación dedicados a ello es la lluvia fina, ¿sabes?, que permite que luego haya una plataforma de la cual explicar lo otro cuando toca, que no es siempre, pero es una lucha que no es o una cosa o la otra, son las dos. Y te digo más, obviando muchas veces la cuestión institucional. ¿En qué sentido? Y es, yo creo que estamos muy empeñados en general en instituciones públicas en vender la empresa y no la marca, ¿no? Cuando en realidad Inditex es Inditex, pero Zara, etcétera, es otra cosa. Y además, Amancio Ortega no sale todos los días en los medios. Entonces, hay que proteger al decisor, que salga cuando realmente es su mayor momento de visibilidad, ¿no?, el principal cartel, evidentemente. Pero por otro lado, no debemos confundir que mucha gente en el sector y no en el sector es muy
poco permeable y muy refractaria a la cuestión de la empresa que vendemos. Y vendemos el ministerio, vendemos la ECITO, vendemos una Secretaría General, cuando en realidad lo que intentamos es vender siempre historia desde el punto de vista del beneficiario, no obviando las dos, cuando un jefe inaugura, y cuando un jefe se reúne, pero sabiendo que mucha gente con inauguraciones y reuniones bosteza directamente, y eso también es verdad, a pesar de que nosotros hay una obligación, oye, de contar nuestra agenda y que hacer nuestros jefes, evidentemente, ¿no? Pero intentamos que ellos también... No, yo quería contar lo que hemos hecho en el país. En el país se ha eliminado la sección de sociedad. Se ha eliminado por una serie de razones y el director decidió eliminarla. Y existe una sección que está centrada en la cooperación que se llama Planeta Futuro, que es un éxito. O sea, quiero decir, un éxito en los términos que ahora se mide el éxito, que es de clics y visitas y gente que, digamos, rebota en las redes sociales las noticias. Claro, tú dices, Rafa, bueno, esto es para calmar la conciencia. Bueno, los medios no tienen conciencia. O sea, quiero decir, la verdad, no es una cuestión de conciencia, es una cuestión de no perder a un público que está interesado. Pero yo lo veo muy positivo. Es un poco... el otro día estaba haciendo una entrevista a una persona y hablamos de las cuotas femeninas. Me decía, las cuotas femeninas son necesarias, no es lo ideal, pero es que garantizan un mínimo. Y tú sabes que la existencia de esa sección te garantiza que va a haber siempre noticias de cooperación. Si esa sección deja de existir, ¿qué pasaría? Pues que hoy habría noticias, como cuando estaba la sección de sociedad. La sección de sociedad muchas veces era colonizada por noticias políticas que tenían que ver... Bueno, esto es sanidad, mira, no, esto es un pitote entre el Ministerio de Sanidad y las autonomías. Y de pronto los temas de cooperación desaparecían. Entonces, sí que garantiza la asistencia y una asistencia diaria. Y sobre todo es un canal que las agencias de cooperación, las instituciones... Ya han identificado. Lo tienen identificado, conocen a la gente, conocen el canal y conocen el formato. Claro. Y permite un trabajo mucho más rápido. Sí, yo he pensado efectivamente en Planeta Futuro y realmente funciona y tiene mucha calidad. Entonces, mi pregunta es, está bien, tiene calidad, pero como en ese apartado, ¿por qué no aspirar a dar el salto? A lo mejor esta estrategia es más acertada porque te garantizas que estás siempre. Pero el salto, digamos, ¿cuál es? ¿Que la noticia de Planeta Futuro encabece el diario? Pues puede suceder, pero tú, digamos, lo que estás garantizando con la creación de esas secciones es que siempre en la portada del País, siempre, pase lo que pase, va a haber noticias de cooperación y hay un equipo de periodistas que se dedican solo a eso, que no están hoy con eso y mañana con una huelga de profesores y pasado con que es que han subido mucho el precio de los fármacos, que es lo que pasaba un poco cuando existía la sección de sociedad. No tenemos cronómetro. Ah, sí tenemos. Vale, pensé que antes no estaba encendido correcto. Bueno, pues entonces os quiero plantear un par de cuestiones más. Al hilo de esto, conseguir la visibilidad, que es lo que estamos hablando en el fondo desde el comienzo de esta mesa. La participación, os quiero preguntar por la participación de personajes, de caras famosas en noticias relacionadas con la cooperación. ¿Es habitual o es fácil que pensemos en gente como Angelina Jolie asociada a proyectos de cooperación, apadrinando proyectos? Y con eso, digamos que las instituciones se pueden garantizar, las ONGs, las EGIP, quizá la agencia, se podría garantizar cierta visibilidad, aunque no sé si se hace a costa de dejar de hablar del fondo del asunto. ¿Creéis que hay un punto de equilibrio? ¿Se puede gestionar esa relación entre la cara visible, el famoso que da la cara y todo el proyecto que hay detrás? Yo creo que sí. Yo creo que tiene que ver con el público al que tú quieres llegar y tiene que ver también con una coherencia entre los valores que esa persona proyecta y los valores de tu organización y la misión de la misma, ¿no? O sea, esa coherencia tiene que estar. Pero jamás mi hijo de 16 años o 17 va a escuchar lo que diga la cadena SER. Si lo dice Messi, es, ¿sabes? Entonces, no es o una cosa u otra, es prescriptores según para qué, según en qué momento y con una coherencia entre los valores que ellos representan o que transmiten, ¿no? y lo que tú también estás queriendo hacer. Yo creo que hay ejemplos de éxito, ¿sabes? De Pau Gasol con UNICEF, es un ejemplo de ellos, por ejemplo.
Entonces hay que ser extremadamente cuidadoso, tiene que haber un verdadero compromiso por parte y parte, pero te permiten llegar a personas que si no, los medios tradicionales les quedan muy lejos porque es solo a través del móvil que ellos entienden la realidad o muchas otras circunstancias. Entonces yo creo que sí que son un camino, pero tiene que haber una coherencia entre los valores que representan y los valores que nosotros queremos transmitir. Pero no es menor el alcance que tiene Angelina Jolie cuando... No, o cualquier otro, quiero decir, no porque pertenezcan a un mundo, digamos, no convencional, ¿no? Cercano a la cooperación, sino que vengan del espectáculo, lo que sea, no quiere decir que no te acercan a un público distinto, más joven, o quizás que estos temas no los entenderían. Y si tú consigues que no trivialicen los mensajes y que los valores no se erosionen, ¿no? Son un amplificador fantástico. Quizá no que ellos lo trivialicen, sino que el medio lo trivialice, ¿no? Puede ser que todos, porque y te digo por experiencia, haber viajado con Pau Gasol a programas por ahí, y es muy fácil porque al final, ¿no? Por lo que se le conoce es por lo otro. Entonces que el mensaje no se pierda, que se recuerde continuamente, no, estamos aquí porque esto importa y porque esta gente importa y porque aquí queremos transmitir esto u otro. Es una disciplina por parte de todos, el medio, que le va a querer preguntar siempre por te vas a ir de la NBA, ¿no? Y nosotros sí, pero ¿qué pasa con los niños? No sé qué. Y la propia institución, que tiene que saber para qué quiere ese rostro, ¿no? ¿Qué quiere transmitir con eso? ¿A quién quiere llegar? ¿Y qué cambios quiere generar? Porque al final nosotros a lo que nos dedicamos es a cambiar realidades que consideramos que se pueden mejorar, ¿no? Entonces te tiene que acompañar en ese camino y no perder ni nosotros, ni el personaje, ni el medio, el foco de que eso es lo que importa. Pero no es fácil. Es que habitualmente gente famosa también es rica, pero llevarla a un rincón de la pobreza tiene que transmitir un mensaje empático, tiene que ser auténtico, con lo cual él tiene que estar comprometido. Si no se nota, como cualquier político en la televisión, se nota que está comprometido con algo, no se nota muchas veces, ¿no? Y también que sea cercano, y sobre todo que esos valores que transmita sean dentro de lo que cabe, en fin, de respeto y dignidad por la otra persona, en un mismo plano de igualdad. Si no caemos en un paternalismo que puede tener un efecto contraproducente. Con lo cual, bienvenidos los embajadores y cuidar ese mensaje, claro. Pero no es fácil. Pero no es fácil. Sí, me parece que los medios de comunicación siempre viven una constante revolución, tendencia de entender las realidades de la sociedad y cómo impactar más en la audiencia. Creo que ahora más se aceleran más con todas las nuevas herramientas de tecnología y las distintas plataformas de las cuales ya las personas tienen el acceso. Entonces, ¿quién depende de quién, ¿no? Es decir, a veces se cobra un protagonismo excesivo por parte de los medios de comunicación para decir lo que yo publique es lo que va a verse o no va a verse, ¿no? Entonces, muchas veces pues sí, los medios viven en esa estructura de si lo que publicas va a aparecer o no va a aparecer. Entonces, el manejo, digamos, responsable u original de comunicar, de repente se pierde. Lo tomo por esto mismo, porque los famosos son mensajes expansivos, ¿no? Un famoso dice algo, un famoso bien medido, bien cuidado, dice algo y puede llegar a medio mundo, pero ya a partir también de las nuevas estructuras y redes sociales. Ahora ya la gente, los mismos líderes de opinión, lo primero que hacen es comunicarlo por la inmediatez, por un Twitter, ¿no? Les llega la noticia y lo publican por su Twitter y inmediatamente lo empiezan a retomar todos los medios de información. Y eso creo que es más bien una estrategia de publicidad, una campaña de publicidad, más que comunicar desde la trinchera original que somos los medios de información. Os voy a preguntar para ir cerrando ya, porque se nos va acabando el tiempo. Es un tema que ha salido de forma recurrente, las nuevas tecnologías, los nuevos medios, las redes sociales, los jóvenes que nunca van a escuchar la radio y probablemente se informan a través No he dicho nunca, bueno, he dicho por ahora. Que quizá a esa edad no van a escuchar la radio y probablemente se informen a través de un tuit o de una red social.
¿Cómo hacemos, tanto las instituciones como los medios, para a través de estas nuevas redes, de estas nuevas vías, alcanzar a ese público objetivo y hacer que realmente los temas de cooperación tengan visibilidad? Parece especialmente difícil porque muchas veces estos asuntos parece que exigen fondo, que exigen tiempo, que exigen muchos caracteres o muchas palabras, y ahora tenemos que adaptarnos a este nuevo entorno, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Yo, si quieres, voy, no sé por empezar. Bueno, vamos a ver. Nosotros hemos tenido desde la cooperación, desde la Agencia de Cooperación Española, ¿no?, el Ministerio de Asuntos Exteriores, desde hace por lo menos 3 años, un enfoque enorme hacia juventud. Es decir, hemos hecho un esfuerzo grande en redes sociales, apoyados por nuestros decisores, que lo han visto adecuado, el hecho de dirigirnos a la juventud. Y lo que hemos hecho mayormente ha sido armar un relato en redes sociales, apoyado también bastante en Planeta Futuro, en la sección, acerca de un gran storytelling que los involucre, con temas, entre comillas, o cercanas a sus vivencias. Nosotros, si no contamos una historia que a través de Planeta Futuro hemos podido darle continuidad en el tiempo, ¿verdad?, trabajando con Ola Huete y su equipo, no seríamos capaces entonces de hacer eso. Y también hemos llamado mucho al engagement, es decir, hemos hecho, el año pasado fue el Año Europeo del Desarrollo, y hemos llevado a cabo actividades en la calle, concursos, tenemos premios en marcha, un premio de cine en el Festival de San Sebastián sobre cooperación, es decir, en un festival de clase A donde lo que prima es la calidad, se intenta premiar para que la gente, digamos, pueda disfrutar de buen cine, pero de una película iberoamericana que transmita valores de cooperación que defendemos en el espacio iberoamericano y desde la cooperación española. Entonces, digamos, armar una serie de elementos distintos que les puedan llegar por distintas vías y que ellos se puedan, de alguna forma, colgar a ese mensaje. ¿Es posible medir si eso está funcionando? ¿Sabéis si esa estrategia está siendo efectiva? Bueno, lo que sabemos es, para poder medir, como tú bien dices, tenemos 2 instrumentos. Uno es el Eurobarómetro, bueno, aparte de los clics, como decíamos antes, y de la gente que nos sigue, que va en aumento en tanto redes sociales como Facebook. Tenemos otro instrumento por encima, que consiste en una encuesta del CIS anual y el Eurobarómetro sobre cooperación, que es cada año. El año pasado, después de esa estrategia de estar llevándola a cabo, a final del año pasado, fuimos el país europeo, el tercer país, digamos, en solidaridad europea de todo el área de la UE, y el que más había aumentado. Es decir, que ahora, que es todo cuestión de que los de comunicación tal, pues no, evidentemente no, porque tú pulsas la opinión pública y no sabes qué te sale. Pero pusimos toda la carne en el asador en estos últimos 3 años, para redes sociales, para juventud, con actos en la calle, todo lo que pudimos, todo lo que nos dio de sí. O sea, que eres optimista. Sí, es lo que decíamos antes, de que quizá no se visibiliza lo suficiente la cooperación iberoamericana, pero estamos en el buen camino, yo creo, de intentar que se vea cada vez más, y haya cada vez más gente involucrada, y como decíamos al principio, que se cree este mensaje unificador del área de construir una ciudadanía global comprometida con el desarrollo, y que ellos mismos se lo crean y que no sean solo sujetos pacientes, ¿no?, de señores encorbatados que se reúnen e inauguran, ¿no? El resto de invitados, ¿sois optimistas? ¿Creéis que estamos siendo capaces de hacer visible el asunto de la cooperación iberoamericana a nuestros oyentes, lectores o televidentes? Yo creo que se verá. O sea, es todavía prematuro, pero me parece que frente a la Agencia Española de Cooperación, creo que la Secretaría Iberoamericana tiene una enorme ventaja, y es que lo iberoamericano lo representan muchas voces, ¿no? De aquí, de allá, es Omar con el canal, es la cantidad de organizaciones y asociaciones, historias que conforman lo iberoamericano. Lo que quiere decir es que existen muchísimos canales, y luego en América Latina yo creo que la efervescencia en redes sociales de las conversaciones que tienen que ver con justamente los temas que nosotros tratamos hace que haya una tendencia que nos ayuda, ¿no? En otros sitios sería más difícil, a lo mejor sería una voz más aislada, pero en Iberoamérica esto no es así. Nosotros hace poco, y estuvo Rubén, nos juntamos los comunicadores de las cancillerías de toda la región, que no se conocían, pero en algunos países hay presidentes que tienen 10 millones de seguidores en Facebook que los siguen todos los días. Quiero decir que hay unos mimbres muy, muy potentes, hay una conversación muy activa y hay muchas voces.
Entonces están todos los elementos, ¿sabes?, para que cuando nosotros volvamos a hablar dentro de 2 años, cercana a la siguiente cumbre, creemos que la cooperación iberoamericana no será el secreto mejor guardado, y creo que eso será gracias a el país, y será gracias al canal, y será con la agencia, y realmente el universo, ¿no?, de lo iberoamericano, que es muy, muy plural y va mucho más allá de la Secretaría. Omar, ¿compartes esa visión? Ahí Sí, también. exactamente, desde la trinchera del canal iberoamericano. Creo que algo que habías comentado, Maya, que el liderazgo actual de la secretaria es muy importante porque es una secretaria que ha estado cercana a la gente. Eso genera inercias inmediatas desde la estructura más alta de la Secretaría General Iberoamericana hasta todos los que lo conforman y los que el trabajo se hace día a día. Hemos coincidido en varios actos y te das cuenta de esa cercanía, lo cual desde ahí inicia ya con esa colaboración, ¿no? ese acercamiento. Por supuesto que el canal iberoamericano, al mantener esta iniciativa, pues busca eso. Ahorita se transmite en canales de México, en canales de Costa Rica, en canales de Colombia, en canales de Argentina, Nicaragua, Chile, y la idea es seguirlo abriendo al esquema iberoamericano. Creo que esa cooperación va a estar funcionando conforme siga siguiendo tu premisa de mediano largo plazo y consolidando este canal, y va a funcionar porque la postura no es ser un canal comercial, no es ser un canal de público de un solo país, sino justamente poder sumar contenidos, pero también para que se universalice la información y se democratice. Jorge, nos queda un minuto. ¿Somos optimistas de cara a la dictadura del clic? Sí, somos optimistas. Como decía Amalia, esa lluvia fina es un poco paradójico, porque se trata de una estrategia a largo plazo utilizando la tecnología más inmediata. Nosotros publicamos una vez un chiste que decía: gracias a las nuevas tecnologías me entero en un segundo de lo que olvido al instante. Pero realmente no se olvida al instante y ahí queda. Y yo creo que de hecho ya la información sobre cooperación está empezando a recoger frutos de muchos años, ¿no? De muchos años y la sociedad también empieza a captar que esto no es una cosa, digamos, de buenos sentimientos ni tal, sino que es información que afecta a su vida, esté donde esté, porque la cooperación no es solamente una cosa de ayudar a los que tienen menos, es que también es muy importante para los que tienen más, ¿no? Entonces, yo hago así, pero yo no tengo más. O sea, entonces, yo creo hay que ser optimistas, porque si no, porque va a salir bien. Pues gracias a todos, se nos ha acabado el tiempo. Rubén, Omar, Jorge, Amalia, muchísimas gracias. Nos vemos antes de 2 años, pero a ver si en 2 años volvemos a organizar esta mesa y ya eliminamos esto del secreto mejor guardado. Podemos decir que la cooperación iberoamericana ya no es un secreto. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes.